Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al economista Walter Spurrier Vaquerizo. Él es director de análisis semanal, analista económico, máster en ciencias políticas, asesor de la Cámara de Industrias de Guayaquil y por muchos años columnista de diario El Universo. El tema, más bien la pregunta: ¿Ecuador va en buen camino con su política económica? Gracias por aceptar la invitación, apreciado Walter, y quisiéramos comenzar para ir un poco en orden. ¿Puedes darnos una síntesis de lo que pasó en el año 2025, año de un importante crecimiento? ¿Fue el efecto rebote o es que Ecuador empezó a hacer bien los deberes? Sí, Jimmy, muchas gracias por la invitación para tomar este café con JJ. Gracias. Esencialmente, sí fue un rebote. Fue un rebote porque el año 2024 fue muy malo. Y fue muy malo esencialmente por los problemas eléctricos que tuvimos, que nos afectó por dos lados. Primero, las grandes industrias tuvieron que cerrar por falta de energía eléctrica. Luego, los negocios pequeños, familiares, no podían trabajar, sobre todo pasada el día, ya cuando comenzaba la noche no había luz. Y luego la gente también fue más temerosa de salir a comer, a bailar, a divertirse en general en las noches por la oscuridad. Todo eso incidió en que cayera enormemente la economía, 4%. De hecho, cayó 2% en el año 2025, en el año 2024, y en el año 25 hubo un rebote de 4%, y eso permitió que se sintiera una fuerte recuperación en la economía. Pero por haber sido un rebote, ya para el 2026 no va a haber ese rebote, ya va a ser más un crecimiento en base a la nueva producción, a los nuevos incrementos que haya en consumo, producción e inversión, ya no únicamente recuperar lo perdido. Claro. No obstante, Walter, y eso me lo sabrás explicar tú porque eres el experto en la materia, si bien vivimos el efecto rebote, también hubo un crecimiento récord de las exportaciones. ¿Está asociado eso al rebote o es algo que tenemos que analizarlo desde otra óptica? Bueno, yo no diría que fue efecto de rebote, no, y en eso tienes razón, porque el año 24 las exportaciones privadas les fue muy bien. Es realmente las exportaciones de nuestros rubros principales. Bueno, ahora tenemos metales, pero camarón, banano, atún, flores, son los que sacaron la cara para la economía, porque el petróleo le fue mal y aspectos de consumo internos les fue mal. Entonces, incluso el crecimiento del 2024 fue superior al del 2025. Y no porque le ha ido mal las exportaciones del 2025, sino que después de un crecimiento tan grande en grupos, sobre todo la acuacultura y la agricultura, en los cuales lideramos en el mundo, es muy difícil mantener ese nivel de crecimiento. Entonces, ese sí es el aspecto de la economía que destaca como que el Ecuador lo ha estado haciendo muy bien, y para este año podemos prever un cierto crecimiento, pero como digo, no tanto más porque ya estamos liderando en esos rubros. Claro. Ahora, Walter, en algún momento, no sé si en los próximos 4 o 5 años, ya el rubro del petróleo será cada vez menos importante para la economía del Ecuador, o es un espacio, es un nicho que hay que trabajarlo porque tenemos reservas no tanto como probadas, pero expertos en la materia, como tú, han dicho en otros momentos que hay por lo menos 300.000 millones de dólares en riqueza bajo la tierra, ¿no? Bueno, sí, Jimmy, el tema es que nosotros no hemos llevado, yo diría que nunca, una política adecuada para poder favorecer a que haya inversión de riesgo en buscar nuevos yacimientos petroleros. Y luego esto se salió más perjudicado aún cuando a mediados de la primera década del siglo, o mejor dicho, mediados de la segunda década del siglo, se cambiaron los contratos petroleros de contratos de participación
a contratos de servicios. Básicamente se lo hizo para poder recibir más de los ingresos petroleros que estaba generando el buen precio del petróleo. Pero en el contrato de servicios, las empresas no invierten de riesgo porque no tienen ningún beneficio de tomar ese riesgo. Entonces, no hemos tenido inversión de riesgo y hemos estado viviendo de sacar el petróleo de los campos que ya conocemos. Entonces, las reservas probadas disminuyen. Pero el Ecuador ha probado ser un país petrolero en el sentido de que cuando ha habido inversión de riesgo se ha encontrado petróleo con mucha más facilidad que en Colombia o en el Perú. Hemos encontrado con mucha facilidad y por lo tanto es cuestión de abrirse a la inversión, que yo no creo debe hacer el Estado, porque el Estado no es bueno para inversiones de riesgo, porque un gerente de Petroecuador, etcétera, no paga ninguna consecuencia si hace una mala gestión o si no tiene buenos resultados. En una empresa privada, el que un gerente que no tenga un buen resultado lo votan. Entonces, y además no debe arriesgarse el dinero del pueblo en algo en que a lo mejor no genera riqueza, no se encuentra nada. Entonces, hay que abrir a la empresa privada y eso va a requerir un cambio legal importante porque tenemos una constitución y leyes que son bastante restrictivas a la inversión privada en el sector energético. Claro, no solo eso, sino que también a los gerentes de Petroecuador los cambian cada 6 meses. Entonces, es mucho más difícil este tema de la rendición de cuentas. Ahora, el problema decías que es la Constitución. He escuchado a otros expertos que han dicho que no es tanto la Constitución, sino un tema de voluntad política. Bueno, ¿cuál es la realidad de las dos? Bueno, yo creo que la Constitución es muy restrictiva y hay una Corte Constitucional que trata de aplicar eso a rajatabla. El problema con la Constitución, Jimmy, es que cuando tuvimos la Constitución de Montecristi, se daban dos fenómenos al mismo tiempo. El primero, que pocos años antes, Gustavo Noboa había logrado que se acepte, que se permita que se invierta en un oleoducto nuevo, el OCP. Eso también fue una pelea bárbara. Y entonces, para cuando iniciaba el gobierno de Rafael Correa, estaba comenzando a salir el petróleo por ese nuevo oleoducto, petróleo que estaba represado, porque era el petróleo que se había encontrado en los contratos firmados por León Febres Cordero y Sixto Durán. Y justo cuando comienza a salir todo ese petróleo por un nuevo oleoducto, se dispara el precio del petróleo. Entonces, los constituyentes de Montecristi creyeron que el Ecuador iba a ser una nueva Arabia Saudita y que por lo tanto no cabía que haya inversión privada en energía, ni en electrificación, ni en petróleo, ni nada, porque el Estado podía hacer todo. Y resultó que no fue tanto la verdad. Y estamos con esa constitución y con esa lectura dura. Ahora, también es cierto que con las reglas que habían, siempre se podía hacer algo mejor de lo que se está haciendo. Pero lo mismo que tú señalas, que en Petroecuador no hemos tenido ni en este gobierno ni en el anterior de Guillermo Lasso, no hemos tenido gerentes titulares que se hayan permanecido en el cargo por un tiempo importante, no ha habido gestiones, no han salido licitaciones que se hubieran podido sacar a pesar de la Constitución con dificultades. Entonces sí es que dentro de un marco muy difícil nos hemos manejado mal. Entonces hay que arreglar en ambos ámbitos, arreglar el marco legal y ponerse las pilas a poder ser más ejecutivos para permitir que entre al país nueva inversión en el sector petrolero. Sí, coincido contigo en la importancia de la inversión privada, Walter, pero te pregunto, si por alguna razón se abrieran mañana más tarde las oportunidades de inversión de la empresa privada en exploración, ¿cuántos años tenemos que esperar para decir, bueno, ya tenemos nuevos pozos en producción? No es un año ni dos, pues, ¿no? Son más años. Donde yo pienso que podría haber resultados relativamente pronto si se abre en el Golfo de Guayaquil. En el Golfo de Guayaquil, gas. En el año... Bueno, puede haber también petróleo, pero la idea es que gas ya se ha aprobado en el norte del Perú, lo que ellos llaman el Golfo de Guayaquil, porque hasta Cabo Blanco, el Golfo de Guayaquil, es la nueva frontera carburífera de Perú. Y hay empresas que están convencidas
empresas internacionales que están convencidas que en el Golfo de Guayaquil, que pertenece al Ecuador, hay, hay fuentes de hidrocarburos y estarían dispuestos a invertir. Y en el gas, como ya hay una plataforma y ya hay un campo en producción, sería posible encontrar nuevos campos y añadirlos a la producción relativamente pronto. Pero en efecto, como tú dices, no es de la noche a la mañana, y por eso, en el artículo que yo he escrito en el Universo, que se publicó el domingo, que se publicó ayer, estoy diciendo que tienen que ya tomar decisiones para que para las próximas elecciones se estén viendo resultados. Ahora, en la parte final de este primer bloque, Walter, y para cerrar el tema del petróleo, ¿qué peso tiene que de algún modo el gobierno se preocupe de que no duren tan poco tiempo los titulares de Petroecuador? Porque el problema aquí es más o menos como los presidentes, ¿no? Se va un presidente y todo lo que hizo el otro no lo sigue. Lo mismo ocurre con los cargos directivos en Petroecuador. Sí, la verdad es que como ya son dos presidentes que tienen este problema, ya no sé exactamente qué es lo que está pasando, qué se encuentran allí, pero inicialmente Guillermo Lasso quiso hacer selección de un presidente ejecutivo de Petroecuador en base a un headhunting, como en una empresa. Como eso no resultó y a las finales nunca hubo estabilidad, ni en ese gobierno actual. Y eso es importantísimo, porque cada nuevo gerente tiene que sentarse a ver cómo arma su equipo, cómo entender cómo puede sacar las cosas adelante. Y hay gente dentro de la institución que boicotean las acciones del gobierno, hay gente que está en contra que haya empresa privada, hay gente que fueron nombrados por el gobierno de Rafael Correa y piensa que estos gobiernos actuales es enemigo y por lo tanto no se puede colaborar con ellos. Entonces sí se requiere que haya un gerente allí de planta, seguro, fijo, que tenga la confianza del presidente de la República y que ponga a andar a la entidad petrolera. Eso es indispensable y no se ha logrado todavía. Claro, Walter, hacemos aquí una pausa, regresamos al siguiente bloque, hablaremos de lo que significa Ecuador en el mercado de bonos, qué significa para el mundo que nos ve, la deuda, el manejo de la deuda y por supuesto una duda permanente que yo tengo. Aquí decimos que no hay plata, pero los cines repletos, los centros comerciales repletos, los edificios que se venden en planos, etcétera, etcétera. Ya conversaremos de eso. Al volver con el economista Walter Spurrier Baquerizo. Seguimos en el segundo bloque con el economista Walter Spurrier Baquerizo. Él es el director de Análisis Semanal, analista económico, máster en ciencias políticas, además asesor de la Cámara de Industrias de Guayaquil y columnista durante muchos años de diario El Universo. Walter, en este segundo bloque empecemos a hablar del tema deuda. El mercado de los bonos le abrió las puertas al Ecuador, seguramente porque el riesgo país se ha situado pues, en números que no veíamos hace muchos años. Creo que está por los 4,68, 4,70. ¿Qué significa que Ecuador esté en el mercado de los bonos? Bueno, es un gran alivio. Es como para uno poder tener acceso al banco, que el banco no le haya cerrado el crédito. El momento en que el Ecuador no tenía acceso a los bonos, tenía el problema de que la deuda que reestructuró Lenin Moreno comenzaba a vencer. Incluso este año ya habían ciertos vencimientos de los bonos 2030, porque se pagaban gradualmente. Y entonces, si uno no tiene acceso a crédito y tiene que pagar y tiene que amortizar, no se alcanza. Uno puede quedar insolvente, uno puede, por último, no tener dinero para
otro tipo de gasto, de inversión. Entonces, el momento en que el Ecuador entra a los bonos quiere decir que toda esta deuda externa que tiene la puede ir pateando para adelante. Mientras tanto, liberar plata para meter en la economía y hacerla crecer. Y de esa manera, el peso de la deuda va reduciéndose, porque ese es el compromiso que hay. Entonces, eso es algo que nos veníamos planteando hace algún tiempo como país y no lo lográbamos porque los inversionistas internacionales decían, no, ustedes no confiamos en ustedes, no creemos que esto va a ir bien, no queremos más bonos. Y se nos comenzaban a vencer los bonos y afortunadamente el Fondo Monetario nos prestaba dinero, pero eso tiene llegar hasta cierto punto. Esto va a permitir que el gobierno maneje con más flexibilidad sus finanzas, sus gastos, sus inversiones, sus pagos de deuda, sin estar tan asfixiado como ha estado en los últimos 2 años. Claro, Walter, para entenderlo mucho más, mucho mejor todavía, ¿cómo explicar que el Ecuador está muy bien en su macroeconomía? Las cifras macro son excelentes, pero todavía ese bienestar, digamos, ese buen trabajo no llega, al parecer, a la clase media y a los sectores populares. ¿Cómo nos explicamos y cuándo se va a poder reflejar eso en el bolsillo de la gente? Bueno, exactamente como lo describe Jimmy. Eso es lo que pasa y es porque la política de enderezar las finanzas públicas y la política de llevar a la economía a una mayor prosperidad son, al menos en corto plazo, incongruentes. Son incongruentes porque y este gobierno ha pensado que para poder sacar la economía adelante, primero tenía que resolver el problema de la deuda. Y esta vuelta al mercado internacional es eso, que ya se ha resuelto, se ha dado el paso crítico para el problema de la deuda. Ya es manejable si se sigue haciendo las cosas bien. Y eso significó que el presidente subió el IVA en 3 puntos y que el presidente ha eliminado, remató la eliminación del subsidio a la gasolina y ha eliminado el subsidio de diésel con una manipulación y manejo, me pareció muy astuto. Entonces, son medidas que nos han golpeado a todos, porque todo nos cuesta 3 puntos más, todo significa también que nuestros automóviles, medios de transporte nos cuestan más. Entonces, el mercado ha visto y ha dicho, fíjese, este presidente sí ha sabido hacer las cosas bien, ha logrado con esto enderezar la situación fiscal. Además que él se ha atrasado en pagos de la deuda en el sector interno, se atrasa en el pago del IES, se atrasa en el pago a los gobiernos locales e incurren en atrasos en el pago a los que lo suministran. O sea, allí sentimos que no está bien manejo de la deuda, pero ha estado pagando afuera. Como estos gastos internos internacionalmente no se los ve, porque se considera que es algo dentro del país, lo que cuenta es la parte externa, ese manejo bien en lo externo es lo que ha llevado a regresar a los mercados internacionales. Entonces, en mi criterio, en estos instantes le toca al gobierno fijarse en el mercado interno y decir, ahora sí, ya resolví ese problema, me puedo dedicar más a sacar la economía adelante y le podemos estar exigiendo que no se atrase tanto los pagos internos, estimule la economía y que tome todas estas gestiones que pueden atraer capitales para invertir y sacar la economía adelante. Entonces yo sí considero como que su inicio en noviembre del 23 hasta fines del 25 es una primera etapa y desde enero del 26 en adelante es una segunda etapa de su gobierno que esperemos sea de mayor estímulo a la economía para que la economía popular y de la clase media progrese, salga adelante, sea estimulada en el resto de su periodo presidencial. Claro. Walter, ¿cómo puede afectar a la economía ecuatoriana o puntualmente a determinadas áreas de la producción este gravamen del 30% de los productos colombianos y viceversa, ¿no? Estamos más o menos en los mismos niveles de castigo a las exportaciones de uno y otro país. ¿Hay una afectación importante? ¿Es manejable? ¿Va a reflejarse tal vez en la inflación o qué? Jimmy, yo creo que esto no va a durar, esto no puede durar. En el corto plazo
no tiene efecto porque como se anunció a tiempo, importadores y exportadores de ambos países se pusieron de acuerdo, se pusieron las pilas, ya ha habido columnas de 600 metros de camiones llevando y trayendo mercadería de Colombia. O sea que Ujú, en este instante, en estos días, esta semana, todo lo que íbamos a comprar o a vender a Colombia ya lo hicimos. ujú. Pero si esto se mantiene, es muy duro, porque tenemos que buscar otros mercados para vender nuestros productos y buscar otros orígenes para los productos que entran al país, y ya no de Colombia, y eso pues va a significar una ruptura de esta relación económica entre los dos países, porque si esto dura, lo que va a pasar es de que ya no se va a volver a normalizar el Ujú. comercio, al menos en el corto plazo, porque, por ejemplo, las medicinas ya no nos estaríamos comprando a Colombia, sino a México o Claro. comprando, qué sé yo, a Brasil. Ahora, yo creo que no está previsto que se mantenga. Yo pienso que esta gestión de Noboa y la manera como lo hizo fue para que el tema del narcotráfico en la frontera sur esté en la agenda que tiene que conversar Petro con Trump mañana en Washington. Y Ujú. para que Petro se comprometa también a controlar el narcotráfico en el sur. Y si no hacíamos esto, en mi criterio, toda la conversación iba a estar en lo que estaba pasando en el Caribe con Venezuela y nos iban a ignorar, porque el problema lo ven por el lado de Venezuela y el Caribe. Y no voy con esto, estás poniéndonos en el mapa de esa discusión, porque probablemente no confíe en las promesas que le haga Petro a él, pero sí en las que le haga Petro a Trump. Claro. Ahora, Walter, ¿y hay en el evento en que esto durará más, qué sé yo, un tiempo más? ¿Hay mercados alternativos, por ejemplo, para la medicina, para los productos que Ecuador comercia con Colombia? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Colombia siempre nos compraba los excedentes de arroz. ¿A quién le vendemos arroz? Bueno, el principal problema sería el arroz, obviamente. Yo pienso que para el Ecuador no sería tan grave como para Colombia. Yo pienso que sí, ¿qué hacer con el arroz? Yo pienso que ahí tendría que el gobierno que ver de qué manera se reúne con los arroceros e incluso, pues en ese caso, hasta subsidia las ventas de arroz, Ujú. porque es un problema muy puntual de sectores populares. Afectados también las exportaciones de atún, pero pues yo pienso que los atuneros pueden buscar Otros otro mercados. mercado. Los colombianos van a estar más afectados, porque en la época en que nos cerramos como país, las multinacionales abrieron cantidades de subsidiarias en el Ecuador para ensamblar los productos. Una vez que hubo el acuerdo con Colombia, las multinacionales cerraron las empresas en el país y nos suministran desde Colombia. Entonces, como el Ecuador es como la tercera parte de Colombia en población, probablemente hay muchas empresas que están ubicadas en Colombia para las cuales nosotros somos la cuarta parte de sus ventas. Y de Ujú. pronto se van a quedar con cero de esas ventas. Entonces yo sí pienso que el sector industrial colombiano debe estar presionando durísimo Ujú. en Bogotá para solucionar el problema, porque ellos nos venden a nosotros cosas que no pueden vender en otros mercados. Nosotros, la mayor parte de lo que le vendemos a Colombia sí podemos vender en otros mercados. No digo en Ya, su totalidad, también nos favorece que claro. se reanude la operación, pero la presión va a ser muy fuerte de todo Ujú. el sector productivo de ambos países de que se resuelva este problema pronto y esperemos que Petro nos dé seguridades y actúe de manera enérgica para reducir el Claro. narcotráfico. En los dos últimos minutos que nos quedan, Walter, te decía antes del corte, ¿cómo es que aquí decimos que no hay plata y los centros comerciales están repletos y los edificios se venden en planos? Y en términos generales, tú sales a la calle y no parece pues una economía, te vas al cine, te vas a un restaurante, todo lleno. Y no parece pues una economía comprimida, deprimida. Sí, bueno, deprimida en sí no está si hay un buen nivel de gasto público, pero es evidente que si uno ve tanto movimiento comienza a sospechar que es dinero que circula por el narcotráfico y que ese dinero que circula por el narcotráfico de alguna manera no se detecta en las estadísticas del Banco Central de que hay un crecimiento del medio circulante.
Yo no creo que la plata del narcotráfico se quede en el Ecuador, pero sí hay lo que podríamos llamar servicios de transporte. O sea, si más de la mitad de la droga que va a Estados Unidos o Europa desde Colombia pasa por el Ecuador, eso significa que tiene que gastarse mucho dinero en el país por parte de estas mafias para pagar por todo lo que significa el traslado de los productos, compra de funcionarios, etcétera, etcétera, a las bandas locales, etcétera, y eso puede estar influyendo en este crecimiento del medio circulante en el país. Y como digo, no hay estadísticas que les den un valor preciso a lo que eso significa, pero creo que sí podemos pensar que sea un elemento importante en el buen movimiento de dinero dentro del país. Siempre un gusto entrevistarte, economista Walter Spurrier Vaquerizo, con ustedes y con nosotros. Muy amable, Walter, será hasta otra oportunidad y con ustedes, amigos de Ecuador TV, volveremos mañana a las 10 de la noche. Que tengan una buena noche y descansen.